Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Zapatoca en Derecho, proyecto de AUPASA y su canal Tele Zapatoca. Hoy, como todos los viernes en este mismo horario, en este escenario tan hermoso, una vez más el doctor Didier Augusto Rodríguez. Buenas noches, doctor Didier. Buenas noches para usted y para la amable audiencia de Tele Zapatoca. Bueno, hoy un tema de bastante interés general. Nosotros en algún momento de nuestras vidas cotidianas, este tema que vamos a hablar hoy tendrá cierta relevancia porque nos van a dar algunas bases y algunos conocimientos que nos ayudarán a entender de una forma clara y objetiva este importante tema del derecho civil. Hoy vamos a hablar sobre las donaciones entre vivos y sus efectos dentro de un proceso de sucesión. Doctor Didier, explíquenos qué es ese concepto. Bueno, este es un tema seguramente desconocido, no muy público, pero de gran importancia porque seguramente alguno de ustedes tiene la intención o el deseo de hacer lo que hoy aquí vamos a explicar. El concepto de la donación es una figura del derecho civil y tiene como fin que una persona pueda trasladar a otra parte de sus bienes a título gratuito. Esto permite, naturalmente, que esa persona beneficiaria adquiera la propiedad de manera legal de esos bienes o de ese bien. Y de esta manera evitar lo que comúnmente y a diario vemos, que son las falsas compraventas que se hacen, las compraventas simuladas, cuando yo quiero insolventarme y entonces le paso a mi hijo, a mi hermano, a mi primo, a mi sobrino, mis bienes, pero simulo una compraventa, es decir, él nunca me ha pagado nada por esa propiedad o por ese bien que yo, entre comillas, le estoy vendiendo. Entonces... Perdón, ¿y eso no es ilegal? Efectivamente. Digamos, no utilicemos el concepto de ilegalidad, pero es un tema que, como lo vamos a ver en el desarrollo del programa, quien se vea perjudicado a través de esa simulada compraventa, pues tendrá las acciones legales, como lo vamos a ver, la acción de simulación, para sacar a la luz pública el negocio real. Pero antes de irnos hasta allá, debemos entender que la donación, como lo dije hace un momento, es la figura por medio de la cual yo traspaso mis bienes, parte de mis bienes, a título gratuito a una persona. Importante algo, eso yo lo hago de manera libre y espontánea, de manera libre y espontánea, de manera gratuita a un tercero para que adquiera la propiedad de sus bienes. ¿Es igual a un testamento? No, no. Eso sí tiene unas implicaciones respecto al proceso de sucesión, pero lo que usted dice no es equivocado. No equivale eso a un testamento, no equivale eso a un testamento, pero si nosotros lo miramos en sentido literal, es en vida manifestar mi voluntad. Entonces yo digo, bueno, para evitar que el día de mañana, como lo vemos, aquí entren en discusiones, en conflictos por la herencia, entonces yo en vida quiero señalar a cuál de mis hijos o a qué persona le voy a dejar parte de mis bienes para de esa manera evitar conflictos más adelante. Pero insisto, para terminar de dar respuesta a la pregunta, que el concepto de donación consiste en trasladar de manera gratuita a un tercero parte de mis bienes. Y eso lo hago bajo el consentimiento libre y voluntario. Doctor Didier, si un televidente está en el ejemplo que usted menciona, ¿qué debe hacer para materializar y legalizar esa donación? Correcto. Pensemos entonces que alguno de nuestros televidentes dice, bueno, o dentro de ese escenario tenemos a alguien que es una persona hacendada, que tiene fincas, casas y tiene 3 hijos. Entonces esta persona dice, bueno, yo quiero a Pepito dejarle esta finca
porque ha sido la persona más allegada a mí, que más cuidado ha tenido conmigo, que más cariño me ha brindado, es la de mis enteros afectos, entonces yo a mi hijo le quiero dejar esa finca. Entonces, naturalmente debe dirigirse para que sea válido, porque así lo señala el artículo 1443 o de ahí en adelante, debe hacerse a través de escritura pública. Ese es el primer requisito. La donación no es válida si se hace en un documento privado, pero no se materializa o se eleva o se formaliza en escritura pública. Entonces debe dirigirse a una notaría y manifestar su deseo y que eso quede establecido dentro de la escritura pública. Ahora, otro elemento importante, y lo establece también el Código Civil: si el bien que yo voy a donar tiene un valor superior a los 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes, algo así más de 29 millones, 30 millones de pesos, hay que hacer la insinuación de la donación. ¿Qué es eso? Cuando la persona llega a la notaría y dice: mire, yo tengo mi deseo de donarle de manera irrevocable esta finca a mi hijo, el notario debe aportarse un peritaje del valor de la finca, y en base a ese peritaje el notario determina si hay lugar a hacer la insinuación de la donación. La insinuación de la donación es que la persona, el donante, el propietario, pueda demostrar que con la donación que hace puede seguir subsistiendo sin ningún inconveniente y que eso no va a ver amenazada su estabilidad. Me explico, porque puede que la persona diga: no, pues lo único que tiene es eso y lo va a donar, y eso es un bien que tiene arrendado y de él come, entonces ¿cómo va a subsistir? Ahí la notaría no procedería a materializar esa donación. Entonces, esa es la importancia de la insinuación de la donación: garantizar que el donante, independientemente de que se desprenda de ese bien, puede seguir subsistiendo sin ningún inconveniente. Pero eso sucede solo cuando el bien tiene un valor superior a los 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces, si no se hace por escritura y si el bien supera los 50 salarios y no se hace insinuación, esa donación se cae, no es una donación válida. Y cuando llegue el proceso de sucesión, los otros hermanos entonces harán una revisión seguramente de esas situaciones y encontrarán que se omitió eso y seguramente alegarán la nulidad de la misma. Entonces, para que sea válida es muy importante tener en cuenta el valor, que se cumpla con ese formalismo de la insinuación y que se haga por escritura pública. Y por supuesto, como lo dijimos ahorita, de manera libre y voluntaria, sin constreñimiento, ¿sí? Doctor Didier, ¿qué implicación tiene la donación dentro de un proceso de sucesión cuando muere el donante? Bueno, son varios los efectos y los supuestos que se pueden presentar. Vamos a tomar dos escenarios y vamos a poner un ejemplo para que la gente nos pueda comprender de mejor manera. Pensemos que el señor hacendado, que tiene varias propiedades, tiene 3 hijos. Y él dice: voy a dejarle, como lo dijimos en el anterior ejemplo, esta finca a uno de ellos. Entonces pensemos que listo, efectivamente se protocoliza en la notaría, se hace la insinuación, se hace todo el formalismo y es válida la donación. Una vez muera esta persona, el donante, el papá de estos jóvenes, una vez muera, viene el proceso de sucesión. Entonces los otros 2 hermanos que no fueron, digamos, beneficiados en vida a través de una donación por parte de su padre, inician el proceso de sucesión. Y voy a pensar como abogado de estos 2 muchachos, y ahorita vamos a mirar la posición del otro personaje que obtuvo la donación. Entonces, en ese orden de ideas, cuando estas 2 personas que no fueron beneficiadas con la donación inician el proceso, piden una figura que se llama el primer acervo imaginario. El primer acervo imaginario es: señor juez, mi papá en vida le dejó a mi hermano esta finca. Por favor, traiga el valor de esa finca a la masa herencial. No la finca como tal, materialmente la finca va a seguir siendo del muchacho, nadie se la va a quitar, porque la donación es irrevocable, ¿cierto? Pero el valor de la finca, sí. Entonces, si son 3 fincas las que el señor tiene, ya donó una,
Pensemos que cada finca valga 200 millones de pesos cada una. Al traer toda la masa herencial, nos daría 400, las dos fincas, más la que le donaron a mi hermano, en otros 200, son 600 millones de pesos. Pero la finca sigue allá, sigue siendo de él, pero el valor sí se trae acá a la masa herencial. Pero entonces, ellos piden el primer acervo imaginario, que es traer el valor de esa finca. Ahora, ¿qué significa esto? Está en el valor de las tres fincas en la masa herencial. Como ya, insisto, le dieron a uno de ellos esa finca, entonces los herederos, los otros dos herederos van a decir, aquí, al momento de establecer la legítima, que es sumar todo y dividir en el número de herederos, en este caso en 3, significaría que a cada uno nos correspondería de 200 millones de pesos. Pero como a usted ya se los dieron en vida, entonces usted no tiene derecho a estos 400 que quedan aquí. Usted no tiene derecho a participar de estas dos fincas. Estas dos fincas nos corresponden proporcional a cada uno de nosotros, ¿cierto? Eso es lo que pedirían las personas que no recibieron nada en vida y que buscaría evitar que esta persona que se benefició no venga entonces ahora también a beneficiarse o a recibir parte de la sucesión de lo que quedó. Doctor Didier, en este ejemplo, si ese hermano que ya le donaron la finca, esa finca tiene mucho más precio, ¿cómo hacen los otros dos hermanos para dividir todo a un solo precio? Correcto, ya señalamos que íbamos a establecer dos hipótesis. La primera, que correspondía a los herederos que no recibieron nada en vida y que ellos hacen uso del primer acervo imaginario, que es traer el valor del bien donado para que ese valor sea descontado de la legítima que eventualmente le correspondería a él. Pero, para responder a su pregunta, miremos la otra hipótesis. Pensemos como apoderados del beneficiario, del donatario, del que recibió la finca. Cuando la persona llega a la oficina y le dice al abogado, mire, mi padre me donó en vida una finca, ya él murió, dejó dos fincas más, pero mis hermanos están diciendo que yo tengo que devolver la plata, el valor de esa finca, ¿qué puedo hacer? Seguramente el abogado en su sabiduría le va a decir lo siguiente: imaginémonos nosotros un círculo y ese círculo dividámoslo por la mitad. Un 50% es lo que legalmente se llama las legítimas y eso es lo que le corresponde a cada heredero por partes iguales. Entonces, si son 7 herederos, ese 50% se divide en 7. Si son 3, como en el ejemplo que tenemos acá, se divide en 3. El otro 50% de ese círculo lo vamos a partir en 2 y va a quedar un 25% y otro 25%. Al primer 25% se le llama la cuarta de libre disposición y el otro la cuarta de mejoras. ¿Qué significa eso? Que la persona que recibió la donación va a decir: un momento, lo que mi padre quería en vida era mejorarme a mí. Lo que mi padre quería en vida era disponer que ese bien fuera para mí. Entonces yo le voy a pedir en el proceso de sucesión que al momento de hacer la partición el valor de esa finca se impute a la cuarta de libre disposición y a la cuarta de mejoras, no a mi legítima. Mi legítima, respétenmela, que es este 50% que tengo acá. ¿Qué significaría eso? Que ese tercer hijo en este escenario entraría a recibir parte de las otras dos fincas. ¿Sí me hago entender? Entonces, como él ya recibió una finca y en la primera hipótesis nosotros planteamos que los hermanos van a decir: no señor, traiga para acá ese valor y como usted ya lo recibió, eso es lo que a usted le corresponde y usted ya no va a recibir nada de las otras dos que quedaron, porque por el primer acervo imaginario. Esa es la posición de ellos. Pero la otra posición es la de: no señor, esa finca efectivamente yo la traigo a la masa herencial, pero vamos a dividir esa masa herencial. Y en ese 50% que se divide en la cuarta de mejoras y en la cuarta de libre disposición, es ahí donde se me debe imputar el valor de esa finca. La legítima, respétemela, y la legítima en este caso sería el valor de las dos fincas, a la cual yo también tendría derecho, o ese heredero tendría derecho. Doctor Didier, ¿y si alguno de los hermanos decide renunciar a esa herencia? Sí, claro, lo puede hacer, Y seguramente, he visto casos en los que esa persona que ha sido beneficiaria de la donación en vida dice: bueno,
esa fue la voluntad de mi papá o esa fue la voluntad de mi mamá, de manera que yo no voy a entrar a reclamar parte de la legítima de los demás bienes que haya dejado el causante. No, sencillamente ya yo recibí esa donación, renuncio a ese eventual derecho que pueda tener de la legítima. Pero entonces yo en lo que quiero ser muy claro son en esas dos situaciones. Los que no recibieron, que tienen el derecho de pedir el primer acervo imaginario y tiene como fin que a la persona que recibió la donación se le descuente ese valor de su legítima. O en la otra posición es que la persona que recibió la donación diga: no señor, yo también tengo derecho a esas otras dos fincas, y eso, por favor, entonces el valor de la finca que mi padre me donó, impútelo allá a la cuarta de mejoras, impútelo allá a la cuarta de libre disposición y repartamos la legítima en partes iguales. Entonces ahí se entra en un trance, pero naturalmente que el heredero beneficiario de esa donación en vida perfectamente puede renunciar a los demás bienes que el causante haya dejado. Si ese heredero decide renunciar, pero la familia no quiere que él renuncie, ¿la familia puede interponer de pronto alguna acción de tutela para que le devuelvan lo que le pertenece? Bueno, efectivamente, respecto de la familia no, porque ellos no tienen la calidad de herederos. La calidad de heredero respecto del causante, respecto al señor, lo tiene el esposo, no su señora ni sus hijos. ¿Sí o no? Es decir, usted con su suegro, sus hijos, que serían los nietos de él, ellos no son herederos del señor, digamos en el primer orden hereditario, porque puede suceder que en los demás órdenes sí puedan llegar a sucederlo. Claro, en el caso que usted plantea, no es procedente, porque la calidad de heredero la tiene su esposo con su padre, no usted con el señor, ni sus hijos con el señor. Digamos, hay otros órdenes hereditarios donde a falta de él, pues sí entran a sucederlo sus hijos, los nietos del señor. Pero en este escenario, si el señor dice: no, yo ya recibí en vida esa donación, renuncio a lo demás, si los hijos están de acuerdo o no, eso no tiene por qué afectar la decisión de él. Es más, legalmente no pueden hacer nada porque no tienen ellos todavía la calidad de herederos, ni la señora o la esposa de él tampoco la tiene. Ahora, pero si él no existiera, en el segundo orden hereditario estarían los nietos del señor, los hijos de la persona. Perfectamente ellos pueden entrar a ser parte de ese proceso de sucesión. Pero si aquí la persona que recibió la donación está viva y dice: yo renuncio a lo demás, así la esposa o los hijos no quieran, es la voluntad de él y no pueden ellos iniciar ninguna acción en contra de la voluntad de la decisión que él ha tomado. Doctor Didier, si a través de diferentes medios yo obligo a esa persona a que done ciertas cosas a un tercero y después sale a relucir la verdad, ¿qué pasa con esa herencia? Bueno, cuando explicamos el concepto de donación, fuimos claros en señalar que habían unos elementos de la libertad y la voluntad, que este consentimiento y de la decisión de dar un bien a un hijo o a un tercero debe ser libre y espontáneo. Entonces, a lo que usted hace alusión es lo que se conoce como vicios del consentimiento, cuando hubo dolo, cuando hubo fuerza y se llevó en contra de la voluntad de esa persona a hacer esa donación. Seguramente tendrá que iniciarse un proceso en el que se declare la nulidad de esa escritura, y se declarará la nulidad de esa escritura si se logra probar que la voluntad expresada en ese documento está viciada, su consentimiento está viciado por fuerza, dolo o, como usted lo manifiesta, bajo coacción, en el que obligue a materializar un acto no deseado. Entonces, sencillamente, pero debe demostrarse, porque todos los actos se presumen válidos, entonces tendrá que demostrarse que la voluntad expresada en la escritura pública está viciada en nulidad. Y como siempre, nuestros televidentes tienen participación en este espacio. Zapatoca pregunta. Y estas preguntas las pueden enviar a través de zapatocaenderecho@telezapatoca.com.
Doctor Didier, ¿puede dejarse sin efectos una donación hecha a través de escritura pública? Bueno, aquí pueden surgir varias hipótesis. Pensemos nosotros que hace un momento explicamos el tema de la insinuación de la donación. Cuando el bien superaba los 50 salarios mínimos que tenía que hacerse la insinuación dentro de la escritura pública. Pues bien, si esta situación, cuando se hace el peritaje, y este peritaje tiene ese vicio, es decir, se establece un valor inferior para evitar esa insinuación, y los demás herederos logran demostrar que el bien donado tiene un valor superior y que como consecuencia de ello se evitó la insinuación, pues naturalmente que se caerá la donación, porque se tendrá que probar que hubo una simulación, se simuló un valor para evitar que el señor hiciera la insinuación de la donación. Entonces puede que en ese escenario no sea válida. Segundo, lo dijimos hace un momento, cuando esa voluntad tiene vicios del consentimiento, hay una fuerza, hay un dolo, hay una coacción contra la voluntad propia de la persona. Si se logra demostrar, naturalmente que también tendrá que caerse esa donación. Ahora, dentro del Código Civil encontramos otro escenario en el que, por ejemplo, si un donante a título universal deja todos sus bienes a una persona, porque pensemos, no tiene hijos, pero puede establecer una condición resolutoria de esa donación, y es decir, si de aquí a que yo muera soy padre de familia, entonces dejo sin efectos la donación, de manera que si no surge esa condición, pues se mantendrá. Pero si pensemos, la persona donó todos sus bienes, pero dentro de la escritura se dejó esa condición resolutoria y efectivamente se cumplió, es decir, el señor con posterioridad es padre de familia, pues entonces sus bienes tendrán que volver nuevamente. Eso es una manera de dejar sin efectos una donación hecha por escritura pública. La otra, cuando hay vicios del consentimiento, y la otra, cuando se simula el precio del bien y se establece un precio menor para evitar la insinuación. Seguramente que ahí también, a través de un trámite de simulación, podrá demostrarse que se evitó establecer el valor real para evitar la insinuación, y por lo tanto también tendrá que caerse. Nuestros televidentes preguntan: ¿puede dejarse todos los bienes a un solo hijo teniendo otros? Bueno, frente a esta pregunta tenemos que señalar lo siguiente. Puede que efectivamente en vida el padre o la madre disponga a voluntad de sus bienes, está en su total derecho de hacerlo. Y pensemos que efectivamente, como lo pregunta el televidente, dejó todos sus bienes, teniendo más hijos, a uno solo, pero en su integralidad, porque pues, en el primer ejemplo que nosotros colocamos, había dado parte de sus bienes, pero había dejado más para el efecto de la sucesión. Pero en este caso, en el que pregunta el televidente, ha dejado todos sus bienes a un solo hijo. Pensemos que tiene dos, a uno le dejó todo, al otro no le dejó nada. ¿Qué sucede entonces? Pues bien, cuando muera la persona, cuando muera ese padre o esa madre, naturalmente que el hijo que no fue beneficiario de esa donación y que pues ante la ausencia de más bienes para repartir dentro del proceso de sucesión, entonces ese hijo que no recibió ninguna donación puede iniciar el proceso de sucesión, y en ese proceso de sucesión tendrá que traerse el valor total de los bienes donados a un solo hijo para efectos de determinar la legítima. Y en este ejemplo seguramente que sí tendrá que devolver en dinero el valor de la legítima que le correspondería a su hermano, porque naturalmente él también tiene la calidad de heredero. Y en este caso lo que sucedió fue una donación. Pero si por ejemplo en vida el señor vende sus bienes, todos sus bienes, se queda sin ningún bien y muere, pues sencillamente sus hijos no tienen ahí la calidad, o no nace la calidad de herederos, porque no hay bienes para repartir, y solo se es heredero en el momento en el que muere el causante, ¿sí? En ese momento se adquiere propiamente esa calidad, ¿cierto? Entonces aquí hay dos escenarios y hay que entenderlos bien. Uno es
cuando la persona dice en vida, pues yo soy el propietario de mis bienes, dispongo de ellos, los vendo todos. Listo, si los vendió todos, pues sencillamente cuando muera no hay nada que repartir y esta persona o sus hijos, sus herederos no tendrán derecho. Pero si no los vende, pero contrario a ello, se los dona todos a un solo hijo teniendo dos, este otro que no recibió nada, claro que puede iniciar el proceso de sucesión y solicitar que se traiga a esa masa herencial todos esos bienes para que se determine el valor de la legítima que a él le correspondería. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Ahora, en el Código Civil se establece la figura de la donación universal de todos los bienes. Esa donación universal, insisto, puede hacerse a través de escritura pública, pero eso no significa que ese otro heredero que no fue sujeto o beneficiado de la misma pueda solicitar que se traiga a la masa herencial los bienes para que se determine su legítima y como consecuencia adquiera parte de esos bienes. Esta semana visitó nuestro municipio el senador Mauricio Aguilar y el doctor Didier Rodríguez de Zapatoca en Derecho dialogó con el senador. Buenas noches, honorable senador Mauricio Aguilar. Aquí en Zapatoca tenemos un programa de contenido jurídico y social llamado Zapatoca en Derecho. Y primero pues queremos darle la bienvenida por estarnos acompañando aquí en el municipio de Zapatoca en este importante conversatorio que hoy va a realizar, pero quería preguntarle un tema. Recientemente la Corte Constitucional se pronunció sobre las pensiones de los magistrados y los senadores. ¿Qué opinión le merece ese pronunciamiento de la Corte? Bueno, muy respetuosos de esta decisión, pero ante todo quiero saludar a toda la comunidad Zapatoca, a todos estos importantes amigos santanderianos, en la cual hoy nos complace venir a saludarlos, a visitarlos, una presencia que hace el senador Mauricio Aguilar y sobre todo de trabajar de la mano frente a tantas necesidades que tiene el pueblo Zapatoca, tiene la provincia, el departamento y hoy acompañar al señor alcalde, a los honorables concejales, a los diferentes líderes de consolidar un buen trabajo en pro de la comunidad. Y frente a esta sentencia de la Corte, pues es un fallo en la cual pues se respeta. Yo pienso que lo que busca la Corte Constitucional es buscar el equilibrio de las pensiones, buscar un equilibrio en la cual las personas tengan la igualdad en derechos y que después de tantos años tenga el derecho adquirido a una pensión, siendo que la remuneración se reduzca frente a la igualdad que se quiere dar frente a todos los colombianos. Es respetuoso, pues los sueldos los define el mismo Estado, pero frente a allá las pensiones lo que se quiere buscar también un equilibrio que realmente pues hay que acatar, que hay que respetar y sobre todo pues que los colombianos nos sintamos de que se está buscando es un equilibrio en cuanto a estas pensiones que tienen derecho los colombianos. Bueno, honorable senador, muchas gracias por estar aquí en Zapatoca el Derecho y bienvenido una vez más a Zapatoca. Muchas gracias. Gracias, doctor Didier, por esta información del derecho civil en el tema de hoy. Espero que nos acompañe el próximo viernes a esta misma hora. Bueno, muy amable y recordarle a los televidentes que cualquier inquietud que se tenga frente al tema que hemos analizado o las inquietudes que se pretendan que sean objeto de estudio en este programa, lo hagan a través de nuestro correo electrónico y personalmente estaré dando respuesta a los mismos. Muchas gracias. Cerca de 1.700 asociados hacen parte de AUPASA, la más importante asociación de Zapatoca.